Muy buenas a todos nuestros amigos. Esta noche vamos a trabajar uno de los temas más apasionantes que puede haber y uno de ellos pues precisamente es ser libres. ¿Quién no quisiera ser libre? Pero ser libres implica comprender el concepto para poderlo vivir y disfrutar. Ser libre es vivir a través de principios y valores. Hagamos una analogía con lo que es las normas de tránsito. Si cumplimos las normas de tránsito, nos hace libres de accidentes. Si cumplimos con las normas de salud, evitamos las enfermedades. Pues así como existen las leyes naturales, también existen las leyes de la vida. Así como donde hay luz no hay oscuridad, también donde hay este tipo de principios y valores hay libertad. De manera que para poder nosotros disfrutar de la libertad, debemos de alguna manera vivir protegidos por esos principios y valores. Y para ello debemos descubrir, como muchas veces lo he compartido, la originalidad. Recordando nuevamente a aquel filósofo griego que decía, llega a ser el que eres, el famoso Píndaro. Pero para ser libre, esto significa también que nosotros debemos reconocer que no haya esclavitud. Y nunca nos enseñaron eso, de estar mirando y revisando a ver qué áreas de nuestra vida viven en esclavitud. Y vamos a hablar una de las más grandes áreas de esclavitud sutil y que pasa casi imperceptible en nuestra vida. Y quiero hablar de la ignorancia. Claro, a nadie le gusta que le digan ignorante, pero si yo quiero ser libre y quiero construir futuro y quiero caminar por la vida de una manera bien especial, pues tengo que decirme la verdad. ¿Y quién no va a ser ignorante en algunas áreas, en algunos aspectos que estamos necesitando aclarar y sin embargo nos quedamos caminando en ello? Por ejemplo, definir el origen, la identidad y el propósito. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy y para qué estoy aquí en la tierra? Es todo un campo de investigación espectacular y que se puede aprender. Y bueno, lo hemos venido desarrollando a través de muchos seminarios y conferencias y cursos. Pero también la ignorancia de cómo se construye el futuro, porque el futuro definitivamente lo construimos. También podríamos mirar que hay una serie de aspectos en la administración financiera, aspectos en la administración de vida que nosotros debemos comprender que no hay que ser especialistas para ello, para poder nosotros, digamos, ir encontrando otros horizontes y otras formas de administrarlo. Este universo es tan grande en la capacidad de aprendizaje que nosotros también podríamos evaluar un poco el amor. ¿Qué tanto conocemos del amor? Woody Allen decía que las relaciones sexuales se enfocan en todo menos en el amor y se le llama, hagamos el amor, ¿cierto? Culturalmente. Y resulta que la persona está buscando es placer, erotismo y otra serie de cosas, y más en esta época de un mundo hipersexualizado. ¿Qué más podríamos nosotros estar, digamos, explorando a través de nuestra vida? ¿Será que todavía hay resentimiento en algún rincón? ¿Hay odios? ¿Hay, digamos, cosas que todavía no hemos enfrentado, sino que las tenemos por allá
escondidas en lo que a veces se llama el cuarto del olvido, que para el cerebro no está olvidado. Precisamente para poder uno disfrutar de la libertad tiene que cerrar ciclos. Al hacer una revisión de nuestra vida encontraremos muchos ciclos que no se han cerrado. Escuchaba un testimonio de Pilar Sordo, esta famosa psicóloga chilena, que trabajando con una paciente empezó a darse cuenta que ella no había cerrado ciertos ciclos y cuando empezó a evaluarlos se confrontó con una realidad que pues la llevó a resolver ese proceso. Todos los eventos de nuestra vida se pueden cerrar, lo importante es cerrarlos adecuadamente. Y por ejemplo, una de los aspectos más importantes que tenemos en la vida es aprender a perdonar. Cuando nosotros perdonamos, sanamos, somos libres. El perdón, por ejemplo, consiste en que alguien me debe algo y la rabia, el resentimiento, el odio que puede haber ahí es porque necesito que me paguen. Es que me hicieron algo. Esa es la voz interna. Y si decidiéramos condonar la deuda, ¿cierto? Además hay ofensas u otra serie de cosas que son impagables. Pero si perdonamos quiere decir no me debe nada y nos hace libres. Obviamente es un proceso y es un proceso que se aprende, es un proceso que otra vez es adquirir las habilidades del perdón. Este horizonte es tan amplio que diría en la expedición vida, ese seminario que tanto trabajamos, qué bueno hacer ese viaje explorador a nuestro interior y como lo habíamos compartido hace un tiempo atrás con Vivian, explorar el miedo, volverlo nuestro amigo. Pero pasemos a otro horizonte que es la cultura. ¿Somos esclavos de la cultura? Esa sería una excelente pregunta que nos podríamos hacer esta noche. ¿Qué cosas de la cultura me tienen esclavo? Por ejemplo, la cantidad de fiestas que hay. Entonces habría que tener un tremendo presupuesto para celebrar el día del médico, el del contador, el del abogado, el día de la madre, de la novia, bueno, no nos cabe el año ya para tantas celebraciones y hay gente que está esclavizada en esto, esclavizada en esas costumbres de fin de año. Entonces no digo que no se hagan celebraciones, pero si se convierten en una carga económica, si se convierten en una carga en muchos otros aspectos, pues se llama esclavitud. ¿Qué pensar, por ejemplo, de esos lenguajes meméticos que vamos adquiriendo y se van volviendo parte de nuestra vida? ¿Sí? Árbol torcido nadie lo endereza. Y eso nuestro cerebro lo toma en serio, pero otra de las cosas que podríamos mirar revisando si somos libres es el qué dirán. ¿Qué tanto nos gobierna el qué dirán? ¿Qué tanto temor hay? ¿Cuántas veces no expresamos algo porque nos da temor a lo que nos vayan a decir? Y más cuando son una serie de planteamientos importantes que nos pueden llevar a la toma de decisiones. Hay personas que tienen ideas increíbles, pero por puro miedo, por puros paradigmas que son otros esclavizantes, no los hacemos. Entonces esto implicaría también, de alguna manera, decir nosotros, ¿y por qué no? No nos quedemos con los estribillos aprendidos, con los memes aprendidos, sino preguntarnos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo avanzar? Cuando hablábamos de la ley de la extracción, tiene que ver
casi que es proporcionalmente a la libertad. ¿Por qué no disfrutar de toda esa cantidad de cosas que entraron a nuestra vida, que están habitando allá adentro y sin pagar arriendo, y echarlos fuera? Echar fuera la incertidumbre, la pereza, hacer ese inventario. Claro, al ego no le gusta que le muestren las cosas, y si lo hacemos por escrito, muchísimo mejor. Una tremenda pregunta de esta hora sería, ¿qué nos impide ser verdaderamente libres? De alguna manera hemos tomado una decisión clara, concreta, de trabajar la libertad, de poder diferenciar la libertad del libertinaje, porque precisamente culturalmente hemos caminado por la vida pensando que puedo hacer lo que quiera y eso es ser libre. Eso no es libertad, es libertinaje. Y el libertinaje nos esclaviza más todavía. Qué bueno darle una mirada a este tema, me apasiona. Casi no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. Ahorita, a raíz de algunas circunstancias familiares y otras, estoy viviendo por un tiempo en Popayán, una ciudad al sur de Colombia, de clima frío, templado, un clima muy agradable, y estoy en una zona bastante campestre, lo que me permite levantarme muy temprano en la mañana a hacer ejercicio antes de que se contamine el aire. Y entonces son tiempos donde no me permito pensar en trabajo. Son momentos donde no me permito pensar en conflictos o en desafíos. Ya les he contado que yo no llamo problemas, sino desafíos. Y entonces me dedico a disfrutar el viento, la caminata, la respiración, el trino de las aves, el reconocer aquellos aspectos de mi cuerpo que cuando voy haciendo ejercicio, digamos que pueden aparecer algunos pequeños dolores musculares o algo, digo, bueno, esto puede ser que debo complementar algo de magnesio, tomar más agua, y es un deleite de exploración. Y entonces cuando les cuento esto, nos damos, digamos, caemos en cuenta de cuánto nos esclaviza nuestro propio cerebro. Todo el tiempo allí pensando en esto, en aquello, lo que no hice, lo que debió ser y no se pudo, y viaja por donde quiera. Y yo vuelvo a insistir que debemos desarrollar, entrenar y deleitarnos de tener una torre de control en ese aeropuerto cerebral. Ahora, disfrutar la libertad de ser creativo, ser innovador. Cada vez que preparo este tipo de conferencias o de charlas, trato de deleitarme en eso. Y eso se llama meditación. Y no son meditaciones filosóficas, son meditaciones de vida. No son meditaciones de experiencias sensoriales, no. Cada vez que uno se detiene en una palabra, como lo hemos venido haciendo en toda esta secuencia que hemos manejado, que ha sido bien especial, me ha llenado de amigos, me ha permitido desarrollar ideas, y entonces es un deleite. Yo le estoy apuntando a aquello que alguna vez escuché de disfruta lo que haces y nunca trabajarás, y lo estoy logrando. Yo te invito a que hagamos lo mismo, interactuemos. Entonces, alguien puede dejar salir otra área de esclavitud, ¿cierto? No, es que yo para eso de innovar o de emprender, yo soy malo. Yo para eso de ser creativo, no, yo nací tapado para eso. Y eso es sencillamente un paradigma. Es una decisión de tu cerebro, no es real.
qué bueno explorar la verdad es la realidad. Y si la verdad es la realidad, yo tengo que comprobarla, tengo que explorarla. De manera que no hay disculpa para no caminar y explorar de una forma bien linda nuestra vida. La felicidad es otra cosa que se puede, digamos, experimentar y aprender. Aquí quiero hablarles de algo muy profundo, supremamente profundo, pero que también es muy lindo poderlo trabajar. La felicidad es un estado de ánimo que siempre tendrá sus altibajos. Hay momentos que estamos riendo, que estamos contentos, pero después de unos minutos viene alguna experiencia, alguna noticia y ese estado de emocional entonces decae. Pero qué bueno es aprender, esto es de las cosas más profundas que han llegado a mi vida. Una cosa es la felicidad y otra cosa es la plenitud o el gozo. Y eso viene del espíritu. ¿Y saben de qué dependen las dos cosas? De cómo nos relacionamos. Cuando yo me relaciono con las circunstancias, lo que va a estar variando es mi felicidad. Pero cuando yo me relaciono con el espíritu, con la virtualidad, perdón, con las virtudes, virtualidad, pero de virtudes, cuando me relaciono con mi fe, cuando me relaciono con el amor o me relaciono con Dios, entonces no depende de las circunstancias. El gozo depende de la relación con el ser más espectacular que hay. Entonces, ¿qué nos impide decidir cómo vivir la vida a través de procesos de relacionamiento, que es otro aprendizaje que se disfruta mucho? En alguna oportunidad, teniendo diálogos constructivos, porque lo lindo de hablar donde hay conflicto, que conflicto no es pelea, conflicto son dos posiciones diferentes que deben reconciliarse en algún lugar. Entonces, hablando con una persona cuya posición era atea, yo le decía, ¿qué te impide experimentar o explorar otra cosa que no sea el ateísmo? Y le decía, no sé si el ateísmo se puede experimentar, pero la espiritualidad sí. Y ahí empezamos en un diálogo muy especial hasta que un día me llama y me dice, Carlos tenía razón. Empecé a explorar la espiritualidad. Aún empecé a hablar y a preguntar, bueno, si de verdad Dios me creó, qué bueno experimentar una relación con Él y hablárselo. Es bien lindo poder hablar con libertad de cualquier tema. Y entonces aparece otro de los efectos de la esclavitud terrible, y es el juicio. Entonces, cuando alguien nos va a enjuiciar por algo que estamos hablando, terminamos con otro de los elementos de la esclavitud, el miedo. Miedo a que me juzguen. Creo que la asertividad, que es esa cualidad que uno puede desarrollar de expresar lo que piensa, es un derecho que tenemos de expresar lo que pensamos, pero hacerlo de manera tan decente y tan respetuosa que nadie se sienta atacado. Y eso se llama libertad, libertad de expresión, libertad de poder ser quien soy. Pero también para ser el quien soy, necesito reconocer mi singularidad. Porque alguien puede decir, no, es que yo soy tímido. Pues nunca se descubrió el gen de la timidez, pero a tu cerebro lo tienes convencido de que eres tímido. Es solo una idea, no es la verdad.
es una falsa realidad para el cerebro. De manera que la libertad nos lleva a poder ser libres en el sentido de aventura. Es lo que quiero decir. La aventura de explorar todo lo que hemos hablado esta noche nos permite ser libres. Y entonces yo te preguntaría en qué te vas a aventurar mañana. Pero son aventuras responsables, porque recuerda que comenzamos esta conferencia hablando de que la libertad viaja por principios y valores morales y éticos. Y la aventura cuando viaja por ahí siempre será buena, unos descubrimientos buenos. Hay un espectro que sería bien especial poderlo disfrutar e intencionalmente trabajarlo desde hoy. Yo te invito a eso. Es montar un observatorio interno para ver desde dónde pienso, desde dónde hablo, desde dónde me relaciono, desde dónde actúo. Y entonces es esa dinámica que se va volviendo casi un hábito de observar si estoy hablando desde el miedo, desde el amor, desde la envidia, desde el resentimiento, desde la incertidumbre y a veces hasta desde la hipocresía. Pero nunca nos enseñaron a observar eso. ¿Desde dónde me estoy relacionando? ¿Desde dónde estoy evaluando las cosas? Y empezamos a hacer combinaciones que nos llevan a estados de madurez. Por ejemplo, si yo combino el explorar desde dónde estoy hablando, y estoy hablando desde el resentimiento, desde la rabia o desde la bronca, diría uno de mis queridos amigos argentinos, y esto también lo puedo combinar con la intención de lo que voy a hablar, me voy volviendo un explorador increíble de la verdadera libertad, de poder disfrutar la vida en un proceso que lo podríamos llamar proceso de sanidad diaria. Diariamente necesitamos sanar, cerrar ciclos, y ese creo yo que es el ciclo de la vida. Podríamos mirar otra serie de aspectos y son los aspectos relacionales. ¿Cómo explorar la vida desde la libertad? Hace poco en un seminario nos compartía uno de los alumnos que se encontró con una persona que tenían una dificultad de hace rato sin resolver. Y cuando se volvieron a encontrar, pues se trató de reactivar toda esa situación. Pero él, dentro de los seminarios que hemos dado, aprendió a empezar a entrenarse. Y entonces pensó, ¿desde qué otro lado puedo abordar esta situación? Y entonces lo disfrutó de tal manera que pudieron resolver esa situación del pasado que no se había cerrado y comenzar una etapa nueva de relacionamiento. ¿Qué tiempo sacamos nosotros para relacionarnos con nosotros mismos? Pasamos los días y viajan llenos de cantidades de cosas que no tienen que ver con construir vida, construir futuro, disfrutar libertad y conocernos a nosotros mismos. ¿Hasta cuándo seguiríamos de esa manera? Hay un periodista y escritor y psicólogo argentino, Sergio Bucay, que escribió un libro que se llama Conectados al Vacío. Y estamos en la época en que se habla bastante de conectividad. Y esa es otra palabra que hasta podríamos utilizarla para otro de estos programas. ¿Con qué nos conectamos diariamente?
y nos conectamos conscientemente o sencillamente así vemos pasar la vida por las ventanas de los ojos. ¿Con qué nos conectamos? Las personas que están constantemente en las redes creen que se están conectando, pero se están conectando al vacío muchísimas veces, viendo programas que no dejan nada, todos estos pequeños videos, imágenes, mensajes que viajan a millones por nuestras redes sociales, pero que no tienen contenido ni tienen profundidad. En esos momentos en que podemos pasar horas frente a cualquiera de estos equipos digitales, qué bueno pensar cómo estoy invirtiendo mi vida y mi tiempo hoy en lo que estoy haciendo. Este tipo de material digital me aporta algo, me sirve de algo, es aplicable y lo puedo aplicar y practicar a través de los rieles de los principios y valores. Entonces, la libertad está basada en poder administrar nuestra vida, pero no podemos administrar lo que no conocemos. Entonces, debemos adquirir sabiduría, inteligencia, entrenamiento, experiencia, y creo que con todas esta serie de cosas vamos comprendiendo realmente lo que es la vida. Construir relaciones significativas. La vida es linda en medio de un mundo muy complejo, de un mundo injusto y de una generación que una tras otra cada vez es más compleja y más difícil. Compartíamos con algunos docentes que nunca fueron preparados para la docencia virtual. Entonces, un docente que está apasionado por la educación, que quiere trabajar bien con sus alumnos, pero sus alumnos ya son de otra generación, son nativos digitales, son personitas que se distraen muy fácil. El doctor Roberto Rodler, un famoso neurocirujano y neurocoach argentino de la Asociación Educar, dice, él dicta una capacitación que se llama capturología, y a mí me llamaba mucho la atención ese nombre, y es que le enseña cómo capturar la atención de un público, cómo capturar la atención de esos alumnos virtualmente. De manera que el mundo es exploración, la vida es una aventura buena. Montémonos en los rieles de los principios y valores y del aprendizaje y de la exploración y jamás aparecerá el aburrimiento. Aparecerán dificultades, aparecerán muchas otras cosas que nos llevan a comprender que también los momentos de tristeza, de dolor, hacen parte de la vida, hacen parte del entrenamiento que la vida nos ofrece todos los días. De manera que con esta reflexión de hoy, espero que nos sigamos conectando y que podamos crecer, interactuar y seguir aprendiendo cómo se construye el futuro. Muchas gracias. Bueno, por allí saludo a María Fernanda Villada, qué bueno verte. A Rodrigo, ya lo sé, buenísimo. Ángela María Mejía. ¿Quién más nos acompaña? Claudia Ivana Ramírez. María Mercedes García. Cecilia Constaín. Claudia Jimena Londoño. Cuánta gente linda que nos acompaña, Marta Cecilia Herrera. Bueno, toda esta serie de personas de diferentes países, de diferentes latitudes. Y recuerden que
Mi correo es muy fácil, es carlosavila007 para los que quieran seguir compartiendo algún tipo de temas. Bueno, es todo por hoy. Les dejo un abrazo y nos vemos el próximo jueves.